demanda competencial planteada por el Ejecutivo en su momento con Martín Vizcarra a la cabeza para que delimiten los alcances de lo que es incapacidad moral permanente para quien está ocupando el cargo de jefe de Estado, ha generado bastante polémica, porque consideran que se perdió una gran oportunidad de que se pueda demarcar qué es incapacidad moral y qué cosa no es, para que se pueda evitar escenarios similares en gobiernos futuros. Pero por otra parte está la posición de tribunos que, como Ernesto Blume, que señalan que no hay nada que debatir, porque la vacancia ya se ejecutó y no hay nada que definir porque es una cosa ya sentenciada en el Parlamento, amparado en su mandato constitucional de definir el futuro de un jefe de Estado. El expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Tomás, se encuentra enlazado con nosotros. Doctor García, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo le va, Pedro? Gusto en saludarlo. Muy amable por la invitación. Doctor García, ¿usted cree, como dijo Marianela Ledesma, la presidenta del TC, que se perdió una gran oportunidad, como otros sectores políticos también manifiestan, se perdió una gran oportunidad de definir qué es incapacidad moral? Dos cosas. Me pareció una declaración errática de la presidenta del Tribunal Constitucional, dado que en el momento en que ella hacía uso de la palabra, no podía hablar a título personal. Hablaba en nombre y en representación de una institución que había tomado una decisión, y porque aun cuando ella no la compartiese, era la decisión de la institución. Por consiguiente, lo que ella tenía que era eh, señalar, digamos, la naturaleza, alcances y contenidos de esa decisión de la institución que ella preside, pero del cual no puede desligarse en cuanto a sus determinaciones, ¿no? Ahora, en lo que se refiere al tema de fondo, si era posible y si era conveniente, digamos, hablar sobre el tema de la vacancia. Ya usted bien lo ha señalado que habían razones procesales que planteaban la aplicación de la sustracción de la materia, eso está muy claro. Pero más allá del proceso de competencial, primera inquietud, ¿es posible delimitar de una manera más acotada lo que se entiende por incapacidad moral? Y la respuesta evidentemente es no, Pedro, por lo siguiente. Ese es un concepto jurídico indeterminado, abierto y laxo, de manera exprofesa por parte del legislador constituyente, por varias razones. La primera, porque nunca podríamos, de manera casuística, llegar a establecer qué hechos o qué conductas califican como morales y cuáles no. Es como tratar de meter, digamos, el mar dentro de un balde, ¿no? ¿Y por qué eso no es posible? Primero, porque la moral va cambiando en el transcurso del tiempo. Y en consecuencia, si hoy el tribunal dijera esto es lo moral y aquello es lo inmoral, lo que estaría es encadenando a las futuras promociones a conceptos axiológicos que responden, que ya no responden a una época y a una cultura determinada. Le pongo... Por ejemplo, doctor García, perdone que lo interrumpa. Sí. Por ejemplo, si quisiéramos tipificar como inmoralidad, ¿cuál sería más inmoral? Que un presidente mienta a la opinión pública, que un presidente intervenga en la declaración de sus subalternos, registrado en un audio diciendo lo que tienen que decir ante la fiscalía para que pueda protegerse de la investigación en su curso, lo que en materia jurídica se conoce como obstrucción a la investigación, o que un presidente, por ejemplo, presente ante todo el país humillando a su esposa, la primera dama, con su hijo extramatrimonial, como pasó con Ciro García, o un presidente que también entra a funciones habiendo negado a su hija, que ya era básicamente adolescente. Si consideramos qué cosa es inmoralidad, habría que definir cuáles son los alcances de lo que puede ser moralmente válido en el país o inmoralmente también condenable. Volvemos al mismo problema, Pedro. Lo que es moral para uno puede no serlo para otros. Le pongo un ejemplo muy concreto sobre el tema de ciertas prácticas de carácter sexual, ¿no es cierto? Para un sector de la ciudadanía, las relaciones entre varones o entre mujeres es un acto inmoral. Y sin embargo, para, digamos, las generaciones más jóvenes, ese es en todo caso, un derecho fundamental, ¿no? Entonces,
En comunidades, por ejemplo, como la japonesa, se dice que cuando un hombre no puede vivir con honor, debe morir con honor. Y en consecuencia se instiga al suicidio, ¿no es cierto? El suicidio es un acto de honor. En el Perú, de acuerdo con la tradición judeo-cristiana, el suicidio es un acto inmoral y el instigador al suicidio comete un delito. Por eso es que el ámbito de lo moral o lo inmoral varía, en primer lugar, en función a la cultura y en función, digamos, al tiempo, ¿no? Que va transformando, digamos, la forma en que las personas viven la idea de lo correcto, lo indebido. Por eso es que la Constitución más bien se coloca y dice, esa situación primero es casuística y tiene que ser abordada en el marco en que, digamos, se presenta la circunstancia de la calificación y será en esa circunstancia en donde se señale si es moral o no es moral, ¿no? Evidentemente, la aplicación de esta medida tiene que en lo posible ser restrictiva, excepcional. La crítica que se ha venido formulando es que en los últimos años han habido 4 declaratorias de vacancia. Pero eso no tiene que ver con el artículo 113. Eso tiene que ver con la calidad de la representación política. Es decir, digamos, un cuchillo en manos de un cocinero, ¿no es cierto?, puede ser útil, digamos, para hacer un rico potaje. Un cuchillo en manos de un imberbe puede autolesionarse o lesionar sin querer a un tercero, ¿no? Entonces, el problema central en relación a lo que ha sucedido en estas últimas semanas y tras el reclamo que en realidad, no solamente en el Perú, sino en el mundo hay contra el sistema político, los partidos políticos, el rol y el papel de los parlamentarios, se ha trasuntado también en nuestro país. Y fundamentalmente la crítica no va en torno al uso de una institución, sino al hecho de que la representación política no está a la altura de su responsabilidad. Pero doctor, con todos esos debates que existen, como no se puede calificar qué es moral, qué es inmoral, porque eso sigue de largo con el debate. Tuvimos justamente al presidente Vacado saliendo a despotricar del Tribunal Constitucional, pero ese mismo presidente ensalzó la labor del mismo TC, cuando el 14 de enero de este año falló a su favor respecto a la disolución del Parlamento. O sea, cuando la justicia, cuando la decisión del TC es a mi favor, es el mejor. Cuando es en mi contra, es el peor. Para evitar todos esos debates que terminan siendo caldo de cultivo para discursos politiqueros, ¿no sería mejor, le pregunto como ciudadano, ¿no sería mejor cambiar incapacidad moral por incapacidad mental, haciendo una aplicación análoga a lo que existe, por ejemplo, en la Ley Orgánica de Municipalidades, donde un alcalde puede ser vacado por incapacidad mental o física permanente, dice la Ley Orgánica de Municipalidades? ¿No se podría tipificar lo mismo para un caso de un presidente en funciones? Pedro, nuestra Constitución distingue entre incapacidad física, incapacidad mental y incapacidad moral. Cuando, por ejemplo, se habla del derecho de toda persona a la integridad, se dice la integridad física, psíquica, ¿no es cierto?, y moral. Entonces, está claro que en la Constitución se diferencian esos 3 conceptos. ¿Qué se entiende por moral? De acuerdo a digamos, al señalamiento que han hecho los legisladores constituyentes del texto del 79 y del 93, ¿qué es lo que se entiende por ese mismo concepto de acuerdo a la práctica parlamentaria y a la jurisprudencia que el Tribunal Constitucional hizo en el 2003 y a la denegatoria de la medida cautelar contra el señor Vizcarra en la primera vacancia moral? Se entiende por ese concepto toda aquella conducta indecente, reprensible, axiológicamente repulsiva, conducta que, digamos, venal, que afecta, ¿no es cierto?, el decoro, la dignidad y la majestad del cargo, ¿no es cierto? Ese hecho que tiene esas calificaciones tiene que ser interpretado por el pueblo a través de sus representantes. Y para eso se requieren, primero, ciertos hechos, como usted ha hablado de alguno de ellos, por ejemplo, la mentira
La traición también tiene que ver con eso, la felonía, ¿no es cierto? Estoy hablando del caso de Vizcarra con relación a Kuczynski para ocupar el poder. En segundo lugar, tiene que haber una convicción de que esos hechos, de acuerdo al lugar y al momento en que son calificables por la representación nacional, se entienden dentro del marco de lo inmoral. Y en tercer lugar, bueno, tiene que haber un proceso, que es el que establece la Constitución, el reglamento del Congreso, y que fue avalado por el rechazo a la medida cautelar dictada por este tribunal. Porque si yo le rechazo al señor Vizcarra, estando el procedimiento en marcha, lo que le estoy diciendo al país es el procedimiento que se te ha iniciado no es una amenaza a tus derechos fundamentales. Y como es el mismo procedimiento que se llevó en los dos casos anteriores de Kuczynski, y es el mismo procedimiento que se llevó para el caso del señor Fujimori, en consecuencia, ese es un procedimiento que ya está de alguna manera santificado por la práctica parlamentaria e implícitamente por la jurisprudencia. El último elemento es el que genera la discusión. ¿Cuál es? Muy bien, he llegado a la conclusión de que en efecto el acto es calificable, según el tiempo y el lugar, como inmoral, ¿no? Sin embargo, políticamente es conveniente, es necesaria, es útil. Esa es la gran discusión, ¿no? Para muchos, entre ellos para mí, que yo incluso me sorprendí cuando no se alcanzó el número de votos, cuando se alcanzó el número de votos, incluso en demasía, 105, siguiéndose solo 87, había varios elementos de juicio. El tema de la pandemia, el tema de la crisis económica. ¿Era necesario una vacancia en esa coyuntura? Se preguntaban todos. ¿Era necesaria una vacancia en esa coyuntura? Y el mismo vacado presidente mencionaba que lo que pretenden es destrozar la democracia sin que a los congresistas les interese justamente la crisis económica social que estábamos atravesando. Sí, justamente, Pedro, pero eso ya no es una valoración jurídica, esa es una valoración política. Política, claro. Es como si dijéramos, ¿un parlamento puede dictar una ley antitécnica? Puede dictarla. ¿Puede dictar una mala ley? Puede dictar una mala ley, ¿no es cierto? El problema no es ese. El problema es que la discusión se ha centrado en si era constitucional o no era constitucional. Y la medida es constitucional porque es una facultad que está prevista en el artículo 113, inciso 12, inciso 2, y porque los hechos, algunos de ustedes los han mencionado, calificaban para estas circunstancias como inmoral. Como le pongo un ejemplo. Si el presidente de la República, no en una, sino en varias oportunidades, se dirige a la nación señalando que no es cierto que conozca al señor Swing, que se ha reunido una sola vez con él, que no es cierto que no conoce al señor Camayo, que está siendo investigado por su participación con los cuellos blancos, que no es cierto que tenga una amistad con el señor Hernández, ¿no es cierto? Y después resulta que la realidad, ¿no es cierto?, desmiente todos esos hechos. Y a eso le agrega el de que existen 5 colaboradores eficaces que le imputan una conducta penal, cuya calificación no corresponde al Congreso, pero que dentro del paquete de circunstancias son las que están vinculadas con la mentira, con la falsedad, con el ocultamiento de hechos. Obviamente el Congreso puede entender que ese conjunto de cosas, incluido el develamiento de un hecho desconocido, de que había sido partícipe en los actos preparatorios para el derrocamiento o para la expulsión del señor Kuczynski del poder, obviamente el Parlamento podía haber llegado a esa convicción. El otro elemento, el jurídico, que si a pesar de ello era conveniente o no, es discutible, ¿no es cierto? Ya, pero doctor García, en las reformas constitucionales que tendrían que darse quizá en el tiempo, en el más corto plazo en el país, ¿cómo podría una persona, por ejemplo, que se encuentre inmiscuida como el congresista de ex vocero de Alianza para el Progreso, Fernando Meléndez, con 52 denuncias penales a cuestas, investigaciones fiscales vigentes, sea una de las voces que más se levanten en el Parlamento, tipificando como inmoralidad las mentiras de un jefe de Estado o las vinculaciones en actos de corrupción, si él tiene más denuncias incluso que el propio presidente? Ahí, por ejemplo, ¿habría otro vacío que perfeccionar en la Constitución? Porque el señor Vizcarra, por más discurso político que haya sido, señalando que hay 68 congresistas que están denunciados,
y eso no les invalida para que estén en el Parlamento, y que no les gustó a los parlamentarios esa frase, no deja de ser cierto. O sea, como un parlamentario que tiene más denuncias que el propio presidente, hechos de corrupción por su función política en su momento como gobierno regional, tenga la moralidad, entre comillas, de decir tú eres inmoral a un presidente. Eh, Esos parlamentarios a los que usted alude no llegaron solos. No compraron su curul. Están allí porque dentro de un proceso electoral y en aplicación al voto preferencial, nosotros los ciudadanos los incorporamos, les dimos la condición de representantes. Entonces, ¿qué puede haber pasado? Que el pueblo no se ha informado adecuadamente. Incluso puedo decirle algo más exacto y preciso todavía. El señor Acuña, ex gobernador de Lambayeque. La libertad. ¿Perdón? ¿De qué? ¿Me habla de Humberto Acuña o de César Acuña? No, de Humberto, el de congresista. Humberto Acuña, sí. Sí. ¿Es acaso desconocido en Lambayeque que el señor tenía todas las denuncias que hoy prácticamente lo tienen en vilo para salir del Congreso? No, ¿no es cierto? Los ciudadanos lo sabían y a pesar de eso lo eligieron, como sucedió también con el general Donaire. Los hechos que se le imputaban al general Donaire eran plenamente conocidos, divulgados y discutidos en la opinión pública, y sin embargo el pueblo lo eligió representante de la nación. En consecuencia, no es cambiando la ley como vamos a arreglar ese problema, es pidiéndole a la ciudadanía un grado mayor de responsabilidad y la exigencia de, digamos, de informarse adecuadamente para hacer un uso, digamos, cabalmente ciudadano de un derecho que evidentemente no puede ejercerse de manera distraída, de manera desbocada, ¿no es cierto? Y que requiere, vuelvo a insistir, un grado de responsabilidad, ¿no? Ahora, doctor García, para ir terminando, con lo que usted me explica para su lectura política o jurídica, ¿es legítima la demanda de una parte de la población de una nueva constitución? Mire, estamos, me parece, incurriendo en lo que se llama efebolatría. Yo entiendo que me da mucho gusto que los ciudadanos, los jóvenes ciudadanos se hayan incorporado de súbito, de improviso, digamos, a la actividad ciudadana con la cual habían sido durante muchos años renuentes, varias generaciones habían sido renuentes. Y por supuesto comparto con ellos su exaltación, comparto con ellos incluso su vocación de indignación y de cambio. Pero solo una reflexión. Si lleváramos a cabo un proceso constituyente, eso implicaría que un país que en estos momentos ha ingresado en una etapa ya no de recesión, sino de depresión económica, continuaría así hasta la culminación de ese proceso constituyente, porque al no existir reglas jurídicas que establezcan quiénes pueden invertir, cómo pueden invertir, evidentemente la economía se seguiría, digamos, deteriorando. Y lo segundo es, ¿quién garantiza que esa asamblea constituyente no vaya a ser igual o peor que este Parlamento? En tanto no se reforme el sistema de partidos, en tanto los partidos no nos ofrezcan, digamos, postulantes a los cargos de representación que reúnan ciertas características, se corre el riesgo de quienes legislen, ya no solo a nivel de la ley, sino a nivel de la elaboración de la Constitución, las mismas barbaridades que hoy hemos visto y que se han visto en el pasado reciente. Entonces, pero es lo mismo que, por ejemplo, se dice en este momento referente a la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, que este Congreso no se encuentra legitimado para que pueda llevar adelante el proceso de recomposición del TC. Sin embargo, yo caigo también en la misma situación que usted nos pone, que garantiza que el siguiente Congreso, el que entra, sí va a estar legitimado para que pueda designar a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. O sea, en realidad, nada garantiza. Comparto con usted ese argumento. Nada nos garantiza de que el próximo Parlamento sea mejor que este. Y le agrego dos razones, aparte de que tienen la competencia, dos razones adicionales. La primera es que tenemos un tribunal con mandato vencido cerca de un año y más de 8 meses, profunda y cabalmente dividido,
y que ha abandonado, digamos, todo esfuerzo por concertar y además ha declinado en su actividad jurisdiccional en defensa de, digamos, de los derechos fundamentales. Y en segundo lugar, es que hay toda una campaña, y ya no interesa aquí si el Congreso, digamos, va a acertar o no va a acertar. Hay grupos ONGeros que quieren imponer una determinada lista, pero como no tienen, digamos, una representación que pueda avalar esa lista de postulantes, patean el tablero, ¿no? Entonces, aquí hay también un juego detrás. ¿A quién pongo? ¿No? Entonces, los que no están en el Congreso y tienen una visión, ¿cierto? Ideológica, quieren que esa visión ideológica cope, por lo menos parcialmente, parte del tribunal. Eso forma parte digamos, del problema, ¿no? Y con un Congreso completamente deslegitimado, que cualquier político puede convertirlo como enemigo y como el peor el peor lastre de la política peruana, es fácil justamente levantar ese tipo de argumentos para seguir deslegitimando cualquier decisión que el Parlamento pueda tomar. Así Y es. ya se vio eso con Martín Vizcarra, que justamente se creó un enemigo con el Parlamento, le permitió tener buen caudal electoral, buen respaldo ciudadano, pero sabemos también lo que por detrás venía cocinándose. Doctor García, muchas gracias por la comunicación. No, gracias a usted, Pedro, ha sido usted muy amable. Muchas gracias también. Muchísimas gracias, que tenga buen domingo. Un saludarlo, hasta luego. Un gusto también. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Vez Cable.